En este episodio le mostramos la implementación de la solución de energía que implementamos en el Blue Moon, con paneles solares, baterías de litio y tecnología Victron. Para conocer nuestros considerandos, le recomendamos lo primero, el episodio Energía a bordo, análisis de requerimientos y decisiones para tener autonomía. Bueno, vamos a arrancar contando la implementación con el rollbar. Vamos, rollbar, paneles, el cargador solar, las baterías, todo lo básico hasta llegar a tener energía almacenada, digamos, ¿no? Vamos a empezar por esa parte. Entonces, respecto al rollbar, esta es la estructura original del barco, el púlpito de popa, que hicimos al hacer algunas modificaciones porque los púlpitos y los candeleros estaban... El barco original lo tenía sobre cubierta y lo hicimos poner sobre la regala, una regala que tiene de fibra impresionantemente buena. Entonces todo esto está sobre la regala y el rollbar que va a sostener todo, originalmente pensábamos descargarlo directamente en la regala. La sugerencia del herrero es fijarlo al púlpito y realmente quedó bien, digamos. Fíjense, si podemos tomar el detalle, que está con bulones del 6, con rosca y contrarrosca, o sea que realmente esto quedó bien firme, ¿no? Bueno, acá se ve un poquito más claro cómo el parante posterior descarga directamente sobre el púlpito y el púlpito va, digamos, a la regala. Acá es donde también están, en el parante posterior también tiene continuidad y no se producen esfuerzos de corte sobre el púlpito de popa. Otro tema interesante es cómo acometemos todos los cables que hay en el rollbar, cables de antenas, cables de energía, directamente al tambucho de popa donde va el resto de las cañerías hacia el interior del barco. Usamos esta cañería que originalmente, como se ve en el video, era un caño de antena y queda mucho más prolijo, que es mucho más seco y bueno, realmente es una solución interesante. ¿Qué otros temas tenemos? Habíamos mencionado el tema de que el rollbar puede sostener el motor, tiene un aparejo para subir y bajar el motor, tiene un aparejo para subir la balsa salvavidas, y hasta fue pensado para que tiene esta resistencia, para que haga, digamos, de puente, de manera tal de que esto pueda ser, digamos, uno pueda soportar el peso que se quiera, puede soportar incluso el gomón. Cuando lo probamos, realmente el gomón acá nos resulta muy incómodo, preferimos llevarlo en proa, mucho más fijo, es como que es más solidario al barco, pero esto puede soportar el gomón. De hecho tiene estos refuerzos internos para poder soportarlo y tiene también ya pensado los agujeros para poder colocar una salida que nos va a permitir fijar el radar, ¿no? Ahí tendríamos el radar. Allá tenemos la plancheta. Se pone los cabos y queda como un puente para poder bajar a un muelle que se usa mucho, ¿no? En Europa. Nosotros allá no teníamos experiencia, pero realmente es muy interesante eso. Y también el tema de las antenas, la antena de GPS, la antena del Naptex, ¿no, Ali? El NAPS para pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Y también un segundo antena de VHF, por si tenemos algún problema con el palo, tener un VHF secundario. Tenemos otro VHF con otra antena montada y está probada y calibrada con el roímetro, así que eso también es interesante. A también se sumará la antena del Starlink, supuestamente, cuando dentro de 2 años, si cruzamos el Atlántico, estará la antena Starlink también ahí. Por eso esta estructura de rollbar realmente es muy usada para varias cosas. Bueno, vamos al segundo tema, que es la fijación de los paneles en el rollbar. El panel tiene una bandeja
una bandeja de inoxidable, hecha por el herrero, fija al roll bar. Y a su vez el panel ya viene con una estructura de soporte de aluminio. Esa estructura de soporte de aluminio va fija en 8 puntos cada panel, tal cual especifica el manual para vientos fuertes. Nosotros, esta estructura, digamos, además de tener este bulón, tiene un aislador y está fijo, está engrasado, digamos, el bulón con grasa tical para que el contacto de inoxidable y aluminio no genere corrosión. Entonces, los 8 puntos de fijación lo especifica el fabricante para vientos muy fuertes. De hecho, este ya soportó 45 nudos en la varilla de bis, sin ningún tipo de problema. Bueno, hasta ahí lo hemos probado. Bueno, vamos a la mesa y les cuento un poquito las especificaciones del fabricante sobre los paneles. Bueno, como les había contado anteriormente que todo el sistema Victron es bastante didáctico. Yo a la vieja usanza me imprimí todos los manuales de cada una de las partes que tiene. Vamos a arrancar con el del panel solar. Vean, está todo especificado como para que uno sepa lo que se debe hacer. Acá vamos a ver en detalle el que nosotros elegimos, que es este panel de 270 watts. Las dimensiones, 1,64 m por casi 1 metro. Acá tenemos el peso, son 18 kilos, la potencia nominal de 270 watts, tenemos la tensión en potencia máxima, casi 32 voltios, y con una corriente de 8 amperios en potencia máxima. 2 puntos a tener en cuenta en los paneles, que a circuito abierto el voltaje es 38 volts. ¿Se acuerda que les dije que va en serie? Así que tengan en cuenta que tienen 80 voltios, o sea, para manejarlo hay que tener cierto cuidado porque 80 voltios ya hace una descarga. Y lo otro que tiene es la corriente de cortocircuito. Los paneles solares no necesitan fusible porque el panel solar no es una batería. El panel solar es un dispositivo que entrega una corriente limitada, con lo cual si lo ponemos en cortocircuito, como vamos a ver ahora, entrega esa corriente. Y esa prueba hay que hacerla para ver que esté correctamente el panel, que dé el voltaje a tensión, digamos, abierta y que dé la corriente de cortocircuito que corresponde para ver que está correcto eso. Algunas otras cositas, por ejemplo, de los paneles. ¿Se acuerda que les contaba que la fijación? Bueno, acá se ve, Ali, el fabricante especifica claramente cómo son los refuerzos. Estos son los refuerzos que le pasamos al herrero en los puntos que tiene que ir fijo, que son 8 puntos. Así que prácticamente está todo especificado. Vamos allá a hacer las 2 mediciones. Bueno, acá desconecté uno de los 2 paneles. Tengo los 2 terminales, el positivo que está marcado en rojo. Ahora les voy a contar cómo son los terminales. Los terminales de paneles solar son específicos y hay que usar esos terminales MC4. Entonces vamos a ver la tensión. Acá tenemos la medición, da 35.1 voltios. Recordemos que estamos en Atenas, 37,5 grados de latitud norte. El sol ahora está en el Ecuador, así que la energía que recibimos es menor. Y va a seguir empeorando. Bueno, vamos a hacer la medición de cortocircuito. En corriente, en 10 amperes, porque da una corriente de circuito de 9 amperes, con lo cual nos va a alcanzar este tester de 10 amperes. Tengamos en cuenta que puede generar una chispa porque son 10 amperes. Entonces veamos la corriente de cortocircuito. Ahí hizo un ruidito. 7 amperes. 7 amperes entrega corriente de cortocircuito, que debería ser como máximo 9,5. Lo que pasa es que tiene que ser con la máxima energía. Así que, bueno, eso. ¡Ah! Bien, entonces después de la descarga, vamos a volver a conectar el panel. Este es el panel de la tensión baja, de los 0 a los 35 voltios, y este va a ser el de alta, de los 35 a los 70. Entonces, arrancamos con el negativo,
El negativo va conectado al negativo de este panel, negativo con negativo. Pero el positivo de este panel que nos va a dar los 35 voltios va al negativo del otro panel para que quede en serie. Y ya el positivo de este, que acá le aportó 35 voltios más 35 que viene acá y nos va a dar los 70 voltios. Tiene que hacer clic. Ah, hizo clic. Esto tiene un O-ring. Ahí hizo clic. Esto tiene un O-ring para que no le entre humedad. Ahora les voy a mostrar los conectores como son. Bueno. Acá tenemos los conectores MC4. MC4 lo que especifican los paneles solares. Todos los paneles solares usan ese tipo de conector. Se los muestro cómo son. Tienen el lado positivo, el lado negativo. Y tienen realmente un encastre perfecto. Los dos, esto se arma con los cables, se arma el conector. Se arma el conector con el cable que corresponde y luego se monta, se crimpea con esto y luego se monta dentro del conector. Viene muy completito estos conectores. Bueno, después vamos a revisar en detalle el panel, pero por ahora vamos al segundo punto de interés, que es el MPPT, Maximum Power Point Tracking. Este es un dispositivo bárbaro porque se ubica tomando la energía del panel en el máximo punto de potencia. O sea, yo le podría sacar más corriente al panel, pero bajaría la tensión y no sería la máxima potencia. Entonces él va buscando, traqueando siempre el punto donde toda la corriente que pueda, con la máxima tensión que pueda, cosa que tensión por corriente, que es potencia, sea la máxima. Eso hace con el voltaje que viene del panel y con la corriente que viene del panel. Y por otro lado, tiene otros dos terminales que son los que van hacia la batería. Él posiciona la tensión de la batería que corresponda, incluso es tan inteligente que sabe si tiene una de 12 o de 24, automáticamente le da la tensión que corresponde y ahí sí le da la máxima corriente que se le debe aplicar a la batería. Tal cual le mostrábamos el MPPT, para poder dimensionarlo y comprarlo hay que hacer unas cuentas muy simples. Recordemos que cada panel daba 38 voltios, o sea los dos dan 76 y de eso sale la energía, el voltaje máximo que puede soportar el MPPT. MPPT es Maximum Power Point Tracking, o sea, sigue el punto de máxima potencia de energía solar. Tiene que ser el de 100 voltios, porque este tiene 76, tiene que dimensionar uno de 100 voltios. Pero por otro lado es un cargador de batería, con carga profunda, absorción y flote. Entonces tengo que elegir qué corriente de batería va a cargar. Bueno, de eso sale de la potencia máxima. La potencia máxima eran 540 watts, dividido los 25,6 volts que puede tener el pack de baterías, nos puede dar alrededor de 21 amperes. Bueno, entonces elegimos el de 30 amperes, el de 50 no es necesario. El de 50 también va a funcionar, pero de 30 amperes y con tensión de 24 volts. La tensión de 12 o 24, el aparato se da cuenta si tiene conectada una batería de 12 o de 24, así que eso es automático, lo detecta en el primer momento de conexión del sistema. Entonces, bueno, la conexión es muy simple, tenemos un par de bornes con 70 voltios que venían del panel, un par de bornes con 70 voltios y tenemos un par de bornes con 24 voltios que son los que van a las baterías. La batería sí tiene que tener un fusible, el fusible que en el caso nuestro es un fusible de 100 amperes, porque puede ser que entregue en algunas circunstancias los 100 amperes la batería, que es su valor nominal.
Y otro de los puntos que hay que tener al ponerlo en marcha es elegir qué tipo de batería tiene. En el caso nuestro vamos a tener baterías de fosfato de hierro y litio, se llaman LiFePO 4, y son baterías, digamos, se llaman de 24 volt, pero dan 28,4 voltios. Así que ahora vamos a contarle las baterías y mostrárselas. Bueno, llegamos a la última parte para almacenar energía, que es las baterías. Tenemos que encontrarle un lugar. Este barco no estaba pensado para tener baterías de 24 volt. El primer lugar que pensamos es la sala de máquina, que tenemos una sala de máquina generosa. Realmente, digamos, tiene una bomba chica, un exhaustor, los invernales, era reacomodarlo, la idea era reacomodarlo. Pero teniendo en cuenta que el líquido refrigerante del motor llega a 70 grados, obviamente esto no va a llegar a 70 grados, pero va a tener una temperatura muy alta y la batería no puede superar los 50 grados centígrados, ¿no? Bueno, ese es un punto entonces que nos llevó a desechar este tema. El otro tema hay que tener en cuenta que la batería pesa 28 kilos y bueno, 28 kilos hay que moverlo dentro del barco. Incluso hay baterías del doble, de 56 kilos, 200 ampere hora, pero bueno, 56 kilos dentro de un barco es complicado moverlo. Le sacamos la parte del zapatero al que va en este camarote. Vamos a poner esto acá arriba. Bueno, acá tenemos las dos baterías de 24 volt. Una indicada que compramos en el 2023 para el inverter, que es lo primero que instalamos. En realidad usábamos inverter y el resto de los servicios, y ahora tenemos una para servicios de 24 volt, y los servicios son el baño, el water maker, todos los servicios usan 24 volt directamente, independientemente del inverter. Entonces, estas son las dos baterías de 100 ampere hora de litio. Y bueno, acá el mensaje dice terminal blanco es más 24 volt. ¿Por qué? Porque como los cables son rojos y blancos, tomamos la precaución de que todo terminal se pone un termocontraíble blanco que indica que pertenece al circuito de 24 volt para no cometer ningún tipo de error. Y lo mismo en el negativo, por ahora es independiente. Después vamos a charlar el tema de las tierras. Es negativo, es independiente del sistema de 12 volt. Acá ven que este tipo de baterías tienen un bulón para poder agarrarlas, realmente es muy interesante. Tenemos, para poder manejarlas, tenemos sus manejitas. Todavía resta colocar dos bastidores para tenerla bien fija la batería, es muy importante. Este es el viejo cargador que tenía el barco, por ahora lo dejé, es un transformador, digamos, para cargar los 12 volt del sistema del barco. Y esta herramienta que es muy importante es el BMS, Battery Management System, es muy importante. El BMS tiene dos bases de conexión, porque en realidad las baterías de litio es un sistema electrónico en realidad. Que uno es son terminales que permiten conectar el bus de todas las celdas de las baterías, porque dentro de esta caja celeste, acá ven, ahí tenemos el terminal. Esto ahora les voy a mostrar cómo son las celdas que están acá dentro. Esta batería tiene 8 celdas, por eso dan los 24 volt, de 3 volt cada uno, y otras 8 celdas acá. Todo el bus de esas celdas se conectan a través de este controlador. Y estos dos cablecitos que van al controlador, acá podemos verlo. Estos dos cablecitos que van al controlador, el BMS,
Battery Management System. Y por el otro lado tiene otro bus de comunicaciones que se conecta con los dispositivos como el inverter, los distintos dispositivos que hay que conectar o desconectar para proteger las baterías. Este es un elemento crítico para que se protejan las baterías. Tiene además salidas para poder conectar el control de la descarga. Este no está conectado todavía. O sea, si nosotros a la batería de servicio le controlamos que no se descargue más de lo que la batería permite. O sea, dijimos que hasta un 95% podemos sacar la energía, luego de eso se corta este dispositivo para proteger la batería. Y también ese dispositivo tiene, la batería tiene este protector que es un cargador que permite, por un lado, conectar el cargador, por otro lado, la batería y tener un control manejado por el BMS. Y esto permite realmente cortarle la carga para protegerla de los dos lados, tanto cuando la cargamos cuanto la descargamos. Bueno, la batería de litio no se debe abrir, claramente en el manual se muestra todo un procedimiento en caso que la batería haya quedado con muy poca carga, que haya que reiniciar el microprocesador, es necesario abrirla, pero dan todo un procedimiento que no se debe hacer mientras nunca tengamos problemas, digamos. Así que lo vamos a ver en forma virtual. Y acá vamos a ver cómo es el tema de las celdas que les contaba. El tema de las celdas, podemos verlo. Por ejemplo, acá tenemos las dos baterías. Tenemos la batería original que teníamos el inverter. Bueno, esta batería en este momento tiene 25,58 volt, compuesta por todas estas celdas. Vemos 3,20, 3,20, 3,19, 3,20. Todas estas celdas, el sistema el BMS, las balancea. Cuando hay alguna que está sobrecargada, corta la carga hasta que se balanceen o que se descargue, digamos, para que consiga el punto de balance. Ese es el objetivo de ese BMS. Acá vemos también los valores de, digamos, 2,8 volt cada celda. Abajo de eso no se puede descargar. Hay una prealarma a 3,1 volt de cada celda. La temperatura mínima para permitir carga, para no, en situaciones de lugares muy fríos, no cargarlas en muy baja temperatura. Y alguna corrección por compensación de la temperatura de la batería, porque el sensor es un poquito diferente. Bueno, eso se corrige en el momento de la instalación. Bien, con esto acá vemos la otra batería. Acá en este momento dice última carga completa desconocida. Eso es porque realmente en un mes tiene que tener una tensión, tiene que llegar a 27,6 volt al menos la batería. Eso es muy saludable. No lo hemos conseguido en el último mes. Ya les habíamos contado que cada día estamos ya en el mes de fines de septiembre. Cada día tenemos menos energía solar. Acá tenemos la otra batería, la de servicio. Teníamos 3,20, 3,19 la del inverter. La de servicio está muy similar, 3,20, 3,19, están bien balanceadas. Bueno, como les contábamos, el BMS protege la batería tanto por sobrecarga, por descarga profunda, limitar la descarga profunda, y por temperatura, que es la otra condición que se controla para que la batería nunca tenga problemas. Es una batería que puede tener 10.000 ciclos de carga, puede llegar a durar 10 años, pero tiene que ver mucho con que cuán bien protegida e instalada esté. Bueno, para completar el análisis, siempre que hablamos un poco de costos, afinamos el lápiz. Básicamente vamos a hablar de porcentajes para que sea más genérico, ¿no? O sea, si el rollbar y la fabricación, la instalación del rollbar costó, digamos, un 48% de la instalación. Los paneles solares son un 7%, o sea que no es un valor, digamos, el panel solar, hay que poner el panel solar más grande que se pueda, que nos entre en el barco. Realmente es algo muy barato. Toda la electrónica
de protección de batería, control de batería y demás, también es algo muy barato. Y lo otro que hay que tener en cuenta es las baterías. Las dos baterías nos cuestan un 35% de la instalación. Entonces, si realmente nosotros tenemos digamos, ciertas limitantes, como por ejemplo no tener espacio en el barco para poner el roll bar o poner muchos paneles o demás, o realmente no queremos gastar tanto en baterías y queremos tener menos baterías, bueno, hay variantes. Nosotros explicamos la variante, digamos, más eficiente. Podemos ir hacia los dos lados. Si realmente yo voy a usarlo, el barco, para salir los fines de semana, yo podría tener un banco de baterías grande, poquito panel solar, algo muy chico, y realmente cargar las baterías en puerto y mantener el sistema, digamos, con bastante energía, con baterías de litio durante bastante tiempo, que me dure el fin de semana. El otro esquema que he visto que usa algunas personas es, pongo paneles solares, tengo lugar para paneles solares como los catamaranes, por ejemplo. No quiero gastar mucho en baterías y bueno, tendré que tener precaución, como contamos, de hacer las cosas al mediodía. O sea, si mi objetivo es tener agua y usar un water maker, puedo tener paneles solares, poca batería, algo de batería siempre hay que tener. Y realmente puedo tener un sistema de ese tipo. O sea que cada uno lo tiene que adaptar a sus necesidades y posibilidades, ¿no? Bueno, básicamente esta es la condición que tenemos para tener, digamos, tomar energía solar y almacenarla. Lo próximo que vamos a ver es cómo, a partir de esa energía ya almacenada, la distribuimos para distintos tipos de servicios en 12 volt, 24 volt y 220 volt. No se pierda el próximo video de energía, en el que hablaremos de conversión y distribución en 12, 24 y 220 volts. Muchas gracias por vernos.